Hola, hola mi gente, bienvenidos. Iniciamos con lo que dice Ruth López de Cristosal. Esta señora de oposición afirma que la eliminación de la deuda política se debe a que fue la excusa perfecta para poder reformar, modificar el artículo 248 de la Constitución. Gorgoja al fin. Escuchemos. La deuda política es un derecho de los partidos políticos reconocido en el artículo 210. Mucha población puede no estar de acuerdo en entregarle de los fondos públicos a los partidos para que puedan cumplir con sus objetivos de darse a conocer, por ejemplo, o de exponer sus programas políticos, o de utilizarlo durante las campañas electorales. Sin embargo, esto es un mecanismo de financiamiento reconocido en muchos países. El Salvador no es el único país que tiene esta posibilidad o que tenía esta posibilidad, y lo cierto es que se ha utilizado como pretexto para la reforma constitucional. Yo creo que esto es lo más relevante, más allá de las implicaciones mismas que pueda tener la falta de una deuda política frente a una institución como el Tribunal Supremo Electoral, que tampoco fiscaliza los fondos privados y que puede llevar a que estos fondos privados sean utilizados como mecanismo de presión y para controlar a los mismos partidos políticos y a las candidaturas. No hay mecanismo de transparencia. El partido oficial lamentablemente no entrega la información relacionada con los fondos públicos, como también otros partidos, como el caso de Ghana, como el caso del FMLN, tampoco lo han entregado en todos los años. Pero en el caso del partido de gobierno ha sido muy importante esta negativa, porque eso impide, por ejemplo, seguir casos de corrupción en el caso de la contratación pública. Es decir, se da dinero para que se den obras, o se da dinero para después pagarlo con contratos. Es un tema que merece ser investigado y que la población debiera conocer. Por lo tanto, este tema de la deuda política tiene muchas aristas, y tiene aristas relevantes desde el ámbito constitucional, pero también sobre cómo se utiliza en la manipulación de la reforma constitucional y con la cual se ha justificado esta reforma. Sobre el tema de las reformas a la Constitución, yo creo que vale la pena señalar dos cosas. Uno, que es una reforma que se ha hecho para modificar cómo se reforma una Constitución, y por lo tanto, lo que representa una Constitución, que son límites al poder y garantías para los derechos de las personas y los derechos mismos, pues ya no existe. O sea, deja de existir porque es algo que se puede cambiar de la noche a la mañana. Hoy usted se acuesta con una Constitución y se levanta con otra. O simplemente en el mismo día puede pasar de que se hagan los cambios que, digamos, que el poder quiera. Ahora, eso, por un lado, eso plantea un problema serio para la defensa de los derechos y para la protección de los derechos de la población. Pero por el otro lado, uno dice, y bueno, ¿y para qué corrieron tanto? ¿Para qué corrían tanto? Y yo quiero referir de que en este caso, fíjense que la reforma constitucional se hizo en muy pocas horas. O sea, en apenas 2 horas, por un lado, se hizo esa reforma constitucional, esa aprobación de la ratificación del acuerdo de reforma, y cuando se hizo allá por el 29 de abril, que fue el acuerdo de reforma que se tomó, también fue en muy pocas horas. ¿Por qué había que correr tanto? ¿Cuál era la prisa? La Constitución de la República, antes de esta fecha, tenía 23 reformas. La justificación que dio la Asamblea Legislativa era porque había que reformar la Constitución muy rápido ahora por el tema de la deuda política. Pero si todo se puede hacer. Es decir, para eso usted no necesita reformar una Constitución corriendo. Todas esas cosas se pueden hacer. Incluso si lo que querían era no darle deuda política a los partidos, le hubieran puesto una deuda simbólica de $100. O sea, porque eso se regula por ley. La cantidad no está regulada por Constitución, sino que e incluso podían haberlo dado de otra manera. Por ejemplo, a través de tiempo aire en radio o en televisión nacional. Y así, en radio y en televisión nacional, todos los partidos hubiesen tenido el mismo espacio, ¿no? En un momento de competencia electoral. Pero digamos que, bueno, no queremos darles nada a los partidos porque ninguno se merece un centavo de la población salvadoreña. Yo creo que es una mala lectura, pero digamos que ese Ok. es digamos, el espíritu, digamos, y todo el mundo está de acuerdo con eso. El 100% de la población está de acuerdo con eso.
Entonces, pero también eso podía hacerse una reforma conforme a los parámetros establecidos en la Constitución. Pero esa no es la intención. El asunto no es en la deuda política. Lo que está detrás de esto es concentrar más poder. Y además, creo que nosotros nos encaminamos, ya estamos en el camino de una reelección indefinida en El Salvador. Por lo tanto, uno tiene que analizar cuáles son realmente los verdaderos motivos del lobo, ¿no? Como el poema de, de Rubén Darío. O sea, ¿cuáles son los motivos del lobo? ¿Qué es lo que está detrás? ¿Cuál es realmente el verdadero objetivo? Y creo que esto es algo que la población, la ciudadanía tiene que analizar. Sí, preocupante cuando vemos a El Salvador en un camino bastante, podemos decir, un camino muy delgadito ahí, ¿verdad? Donde la participación, donde las comunidades, nuestros territorios se están quedando por un lado. Y a diferencia de esto, estamos viendo más poder y más control en cada una de ellas. Ruth, ¿qué es lo que necesita entonces El Salvador? ¿Más leyes, más reformas? ¿O qué es lo que necesitan las comunidades? El Salvador necesita instituciones independientes que cumplan con la ley. El Salvador necesita una ciudadanía organizada que no permita que le pisoteen sus derechos. El Salvador necesita ciudadanos y ciudadanas como los que nos están escuchando ahora, que ejerzan sus derechos, pero que además defiendan sus derechos. Si la población no defiende sus derechos, pues sus derechos... La eliminación de la deuda política es la muerte para los partidos políticos. Muchos opinan eso, dice el señor Julio Valdivieso, quien asegura que él no cree que sea así. Escuchemos. Esto era de esperarse, el hecho de haberse planteado una reforma en cuanto al procedimiento, y valga la redundancia, y la redundancia en derecho es aclaración, creo que se llegaba el día, era crónica de una muerte anunciada, dirían muchos por ahí, pero hoy se dará la primera reforma constitucional bajo un nuevo procedimiento, ya no el anterior que requería de 2 legislaturas, y se rompe el capote, como dirían en mi pueblo, con la eliminación de la deuda política. Creo que me va a gustar ver cuál es el argumento, el fundamento que van a tener. Todos lo inferimos, pero queremos ver cuál es el fundamento en realidad de la reforma constitucional, porque Luis, lo digo, esta fecha, febrero 12 es ahora. Sí. 12 de febrero marca un par de agua sobre el tema de cómo vendrán los temas constitucionales. Hoy es la deuda política, pero vendrán muchos otros temas de carácter constitucional que las plataformas, que los medios van a jugar un papel importantísimo en el contenido. Así es que esperamos que ahora el país le quite la deuda política a los partidos políticos, una demanda de la población que venían teniendo desde hace muchísimo tiempo, y se llegó el momento. Muchos dicen esto es la muerte de los partidos. Yo lo considero que no es así. Okay. Sin embargo, para muchos dicen, se le quita el financiamiento, se acaba el pluralismo político. El financiamiento público, eso per se no garantizó ni el pluralismo político ni la existencia de los partidos, ¿verdad? Eso no te va a garantizar. Me tenés al secretario general denunciando de toda la deuda que te dio, ganando 50 y pico de millones, y tener que vender el partido FMLN. No era originalmente para pagar sedes, para este tipo de cosas. Bueno, se suponía que una vez ingresara a las arcas del Estado, la Corte de Cuentas debería fiscalizar que efectivamente ese dinero fuera para pagar activistas, fuera para pagar las sedes de los partidos políticos, pero vemos que esos dineros, yo por lo menos en tanto tiempo que he estado en el ajo político, no he visto un tan solo informe de la Corte de Cuentas de la República viendo a dónde fueron a parar esa cantidad de millones que ingresaron en los partidos. Ridículos y bayuncos, eso es lo que dice Carlos Acevedo en referencia a las declaraciones que ha dado el FMLN afirmando que Mauricio Funes dejó un gran legado. Este señor asegura que definitivamente eso es falso. Escuchemos todo lo que dijo.
enorme, porque la verdad es que hubo logros en la administración de Funes, pero los logros principales fueron de la parte que el FMLN controlaba, por ejemplo el Ministerio de Educación, paquete escolar, vaso de leche, todo eso fueron políticas impulsadas por el FMLN, en las cuales Funes no tuvo nada que hacer, más que el hecho de que era el presidente de la República, pero no fue algo que él haya concebido, que él haya impulsado, y el FMLN ahora hablando de que son logros de Funes. Es ridículo, ¿no? Y entonces no hay ningún legado de Funes. No, de él como tal, no. De él como persona, pero ¿Y bueno, cree que será recordado? Como una de las peores sabandijas que ha parido, se ha parido El Salvador, con perdón de las verdaderas sabandijas, ¿verdad? O sea, un desastre, ¿no? Un fraude completo. Concluimos con la información, será hasta la próxima, no olviden dejar su like y nos vemos en otro video.